Shalom Alejem. Shalom Alejem. Bueno, estamos ya en línea. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Recuerden, en esta sección estamos en el estudio del Pirkei Avot y en nuestro caso, solamente en nuestro caso, la Didaje. Ya vamos para la cuarta semana. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con la primera de nuestras fuentes. Voy a compartirles pantalla. Y la semana 4, por tanto, nos toca el capítulo 4 de el Tratado de Apot. Y en la Didaje tenemos 3 capítulos del 5 al 7. Ajá. Y bueno, entonces, comencemos. Para tratar Pirkei Avot, esta vez nos vamos a enfocar en el capítulo 4 a la Mishnah 4. ¿Ah? Y dice así: Rabí Levitas de Yabne dijo: sé muy humilde, puesto que la esperanza del hombre son los gusanos. Rabí Yohanan ben Beroca dice: todo aquel que profana el nombre del cielo en oculto es castigado públicamente. No existe diferencia entre quien sin intención o intencionalmente profana su nombre. La parte que nosotros vamos a tocar es la primera. No vamos a abordar todo. La de Rabí Levitas de Yabne. Sé muy, muy humilde, puesto que la esperanza del hombre son los gusanos. Ajá. Esa parte vamos a tocar nosotros. ¿Vale? Entonces, comencemos. ¿Qué dice el Ramban acerca de esta Mishnah? El Ramban dice: el orgullo tiene otros sinónimos en el idioma hebreo, como ser Gabaler, corazón soberbio, o Enay Ramot, ojos altaneros, Geá, orgulloso, Ram, arrogante. ¿Ah? Y en el lenguaje de nuestros sabios de bendita memoria, Ruach Geboá, aires de grandeza, Ruach, espíritu engreído, Mitjae, vanidoso, y su antónimo sería Shiflut Ruach, que sería espíritu humillado o abatido. El Rambam, ustedes pueden ir a ver su comentario. El Rambam primero va, de hecho sí se va a extender un poco en cuestión de la explicación de esta Mishnah. Y nos va a decir, por ejemplo, que nos va a exaltar la humildad. ¿Sale? Nos va a exaltar la humildad y nos va a dar ciertas como la que tenemos aquí, que dice: más lo que se ha hecho con la sabiduría coronando su cabeza, ha hecho la humildad siendo la suela de su calzado. Así, más lo que ha hecho la sabiduría coronando su cabeza, ha hecho la humildad siendo la suela de su calzado. Pues está escrito: el principio de toda sabiduría es el temor a Elohim. Esta es la prueba de que el temor a Elohim es superior a la sabiduría y es la base de ella. Ahí vayan los comentarios, nuevamente insisto, podrán ver mucho de lo que enseña acerca de la humildad, ¿sí? Ajá, la humildad, exaltando esta buena cualidad que nosotros debemos de emular, debemos buscar ser humildes. Ajá. Ahora, en su comentario no solamente va a decir lo que ya acabamos de leer, va a decir: por otro lado, fue dicho, por la humildad se alcanza el temor a Elohim. Proverbios 22:4. Es decir, que el temor a Elohim se logra por medio de la humildad. Por lo tanto, se deduce que la humildad es superior por mucho a la sabiduría. Entonces, vean cómo sigue exaltando a esta buena cualidad, la humildad. Y dice, con respecto al orgullo, porque no solamente nos va a exaltar la humildad, sino va a venir y nos va a enseñar el lado contrario y va a decir: mira, lo despreciable, lo, eh, eh, lo negativo que tiene el orgullo, que sería, si es humildad por un lado, su antónimo, no son antónimos,
eh, su parte contraria sería el orgullo. O sea, hablando alto, bajo, ajá, negro, blanco, sería humildad, orgullo. Ajá. Entonces va a decir del orgullo. Con respecto al orgullo, dijeron nuestros sabios, ahí está la cita, está en el Talmud Babli, Sota 4b, todo hombre que tiene Kasut Ruach, que ya nos dijo, que es una forma en la que los sabios expresan el orgullo, ¿no? El espíritu engreído, es como si hiciera idolatría. Entonces, ya tenemos, nos trae el Rambam muchas otras citas similares donde nos va a decir con qué ojos veían los sabios al orgullo. Ajá. Continuando con esto, podemos hacer preguntas. ¿Ah? Las preguntas. Aquí no, todavía no, el tiempo de preguntas todavía no llega. ¿Ah? Entonces, ahí en ese mismo escrito nos va a hablar acerca de que debemos de humillarnos. Y el ejemplo que pone el Rambam es el de Moshe Rabbeinu. Ahora, es cierto que de Moshe se decía que era el hombre más humilde, ¿ah? Y eso está en la Torah, por supuesto. Entonces, es un buen modelo a seguir, es un ejemplo positivo para la emulación de esta cualidad que estamos llamando la humildad. En el caso de nuestro Santo Maestro, se dice de él, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces también es un ejemplo positivo de humillarse. Pero fíjense cómo lo maneja. Se humilló a sí mismo. ¿Ah? Que esto es algo importante porque la pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo alcanzamos la humildad? Estamos totalmente de acuerdo. Ya nos han enseñado, el Rambam y otros sabios nos han enseñado que la grandeza de esta cualidad que llamamos la humildad, de lo negativo, lo despreciable de su lado contrario, que es el orgullo, ojos altivos y palabras similares que, para hablar del orgullo. Y nos dijeron eso, excelente, lo comprendimos. Y es más, vimos que se nos dice, es como hacer idolatría el que tiene un espíritu orgulloso, un espíritu engreído. ¿Ah? Hasta tal grado. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cómo adquirimos humildad? O sea, ¿cómo nos humillamos a nosotros mismos? Que esta es la fraseología que trae Shaul aquí, y se humilló a sí mismo. Entonces, de aquí aprende, se puede uno humillar a sí mismo. Ajá. Entonces, hay una humillación propia y hay otro tipo de humillaciones, no lo vamos a ver, pero bueno, de ahí podemos empezar a deducir, ¿no? Ejemplos negativos vamos a ver, ¿sabe? Si vimos ejemplos positivos, y vimos dos, nuestro Santo Maestro y Moshe. En los ejemplos negativos, también la Torah misma, bueno, el Tanaj mismo, nos va a venir a mostrar, ¿sí? Ejemplos que no debemos emular, ejemplos que no debemos de seguir. Esto es lo que estamos llamando ejemplos negativos. Y en esta sección de el orgullo, vamos a ver a quién no debemos imitar. Esto es Faraón, es Amón, Sedequías y Belsasar. Ajá. Entonces, déjeme ponerlo así. Ajá. Vamos a verlos, vamos a ver estos ejemplos para que podamos notar qué no hacer. Porque bien es cierto, dice, qué haces, qué debes hacer y qué no debes hacer. También está en la Torah. El primer ejemplo de estos es Faraón. Faraón dice, fueron pues Moshe y Aarón delante de Faraón y le dijeron, así dice Adonai, el Elohim de los hebreos, ¿hasta cuándo te resistirás
a humillarte delante de mí o ante mí, en esta traducción. Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. ¿Ven qué le pide? Le pide, oye, obedece. Le dice, ¿hasta cuándo te negarás o te resistirás a humillarte? Vaya notando. La persona tiene la capacidad de humillarse a sí mismo. ¿Ah? Ahorita vamos a ir allá. Pero Faraón tenía la posibilidad, la tenía. Por eso él es capaz de decirle, ¿hasta cuándo te vas a resistir a humillarte? Entonces, se estaba negando. Esta resistencia es una negación a humillarse. Y no dijo él mismo, ¿quién es Hashem? Para que yo le obedezca. Ven cómo el espíritu orgulloso que tiene Faraón. Y está muy claro que siendo rey, este rey ¿ah? um, tiene un poder en el que su decisión es ley, o sea, su voluntad es ley. Ah, también hay un cuerpo, ¿verdad? Hay consejeros y todo eso, y a lo mejor sus propias leyes que no, o leyes de sus antecesores que no puede de alguna manera romper o invalidar. Bueno, ya pero está acostumbrado, es un hombre que está acostumbrado a recibir y que se haga su voluntad. O sea, si no quiere este alimento, no lo quiere. Tráiganme otro y se acabó. Todo esto se va, ¿cómo lo podemos decir? Todo la experiencia que vive Faraón desde su lado de poder que tiene como Faraón, le da este aire de orgullo, o sea, todo este espíritu orgulloso por el cual cuando vienen dos personas como Moshe, ¿sí? Los ve inferiores y les dice, y que se ríen, ¿no? Es decir, pero ¿cómo van a ordenarme a mí? El Dios de estos pastores va a ordenar al Dios encarnado, o sea, Faraón, ¿no? No puede ser. O sea, vean cómo la vida del rey, o sea, en el que se cumple su voluntad, acostumbrado a ordenar, entonces le va a costar humillarse a sí mismo. Eso es importante que lo resaltemos. Le va a costar humillarse a sí mismo, pero de que tenía la cualidad, tenía la oportunidad, la tuvo. Otro ejemplo es Amón. Amón tenía 22 años cuando empezó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Adonai como había hecho su padre Menashe. ¿Ah? Entonces Amón es un rey ¿ah? del pueblo judío. ¿Ah? Y dice, Amón ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que había fabricado su padre Manasés. Esto no es en ninguna manera una forma de halagar al rey, porque dice con claridad que se entregó a la idolatría y que hizo lo malo ante el Eterno. ¿Ah? Es una entrada muy mala. Pero lo que nos interesa es lo que sigue a estos versículos, que aquí lo tenemos, segunda de Crónicas, Bet, 33 del 21 en adelante. El versículo 23 dice, pero no se humilló delante de Adonai, como se había humillado su padre Manasés. Al contrario, Amón cometió aún más pecados. Entonces, vea, el rey de Israel también es rey, bueno, válgame la redundancia, ¿verdad? El rey de Israel, y luego digo que es rey. Por supuesto, o sea, tiene una posición de mando, ¿ah? Está acostumbrado a que le obedezcan y todo. Entonces, a todas las personas que tienen
cierta posición le va a costar más humillarse, de plano, o sea, ya lo estamos viendo. Ya hay dos reyes que les va a costar humillarse a sí mismos. No se humillan ante Hashem. Eso es lo que le tacha aquí. El cronista, como en la Torá, está tachando la actitud de Faraón al no quererse humillar. Ajá. Entonces, porque dice, ¿quién se humilló? Su padre Manasés, aunque también fue un hombre malvado, un rey que se entregó a la idolatría, llegó un momento en que el que sí se arrepiente, en el que sí se humilla a sí mismo. Y le dice, no, este no hizo lo mismo. O sea, siguió con los caminos de su padre. Y si hubiera seguido con los caminos de su padre, hubiera llegado el momento en que se tenía que humillar a sí mismo. Pero esto no lo hizo. Todo lo demás, lo malo lo imitó, pero en lo bueno, que es humillarse ante el Eterno, no lo hizo. Y no le duró mucho. Este Amón, 2 años en 2 años en el poder, y se conjuraron contra él sus siervos y le dieron muerte en su casa. Entonces, a pesar de que no se quiso humillar, bueno, pues también tenemos que las consecuencias de los actos, y este Amón, pues, se rebelan en contra de él y bueno, termina asesinado. Sigamos, entonces, Sidquía o Sedequías, dice, tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Nuevamente otro rey. Lo que estamos diciendo, mientras una persona tenga más el, una autoridad, un sitio de poder, bueno, es más fácil caer en las garras del orgullo, sin más. Una persona que no está acostumbrada a sus sitios de poder, el que está acostumbrado a seguir órdenes de los demás, ajá, dependiendo, tiene superiores y todo esto, bueno, se le será más fácil humillarse que a los demás. Ajá. Y dice, hizo lo malo ante los ojos de Adonai su Elohim. Nuevamente, otro rey que se descarría, y dice, y no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba por la boca de Adonai. Ahora tenemos un dato que no nos habían dicho los demás. Aquí dice, no se humilló ante el profeta Jeremías. Entonces, no solamente se trata de humillarte ante el Eterno, sino aquí en este caso, humillarte ante el servidor, ante el delegado, ante el representante de Hashem. En este caso, este enviado que es el profeta Jeremías. Él hablaba por la boca de Adonai. Entonces, ¿qué le da autoridad? Profeta, y que habla las palabras de Hashem. Entonces, no se quiso humillar. ¿Ah? Vuelvo a insistir, y tal vez sea muy repetitivo, pero también Tzidkiá tiene la oportunidad de humillarse. Todos la tenemos. Seguimos. Y dice, también él se rebeló en contra del rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim, endureció su cerviz y se obstinó en su corazón en vez de volverse a Adonai, el Elohim de Israel. Nuevamente, no se volvió, o sea, no hizo un camino de arrepentimiento para delante del Eterno. Y se rebeló también el orgullo, el de no escuchar. ¿Qué es lo que hizo? No escuchó las palabras de Hashem a través de su profeta, por supuesto. Entonces, eso es rebelarse. No escuchó, no obedeció, se rebeló. ¿Y eso por qué se rebeló? Porque tiene una idea demasiado grande de sí mismo. ¿Por qué yo tengo que humillarme delante de él? ¿Por qué tengo que obedecerle a Jeremías? ¿Por qué tengo que obedecer al profeta? Yo soy el rey. Y creo que el rey es más grande que ser profeta. Pudo pensar, me imagino. Entonces, ya vamos viendo, también Faraón y Amón no es lo mismo. ¿Quién es Hashem? Deja ir a mi pueblo. No conozco siquiera cómo le voy a obedecer. ¿Ven? ¿Ven cómo ya vamos desmañando acerca de cómo vamos a empezar a trabajar nuestra humildad? Ahora, ahí tenemos el de Belsasar. Ajá.
Y bueno, he equivocado la cita, pero no hay problema. Vamos a dar una mala cita para que pues lo tengan, ¿verdad? Acerca del último, que es Belsasar. Un momento. Estoy buscando la cita, pero vamos a ver. Acerca de Belsasar tenemos Daniel 5:23. Ajá. Vamos a la cita, Daniel 5:23. Vamos a ponerlo por ahí, ¿verdad? Para no dejarlo con ese error. 5:22 y versículo también 23. Ajá. Aquí. Vamos a ponerlo en la diapositiva para que las notas puedan quedar completas. Sí. Y dice así. ¿Ah? Más tu hijo, más tú, su hijo, está hablando, no has humillado tu corazón, aunque sabías esto. ¿De qué está hablando? ¿Ah? De- Recordemos, ajá, que le está hablando Daniel a Belsasar y le dice, oh rey, el Elohim Altísimo le concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones, lenguas le temían y temblaban ante él, quien quería, y a quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria fue quitada. ¿Ah? Y fue echado entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Elohim Altísimo domina sobre todo el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Esto es lo que le está diciendo Daniel a, a Belsasar. Mas tú, continúa, mas tú así, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón en que sabías esto. O sea, ya viste el ejemplo en tu padre, ya viste el ejemplo ahí, ¿ah? Que él, Nabucodonosor, con tanto poder, se engrandece su espíritu, se enorgullece en demasía y ¿qué pasa? Es echado de entre los hombres. Y ahí es cuando reconoce, cuando se humilla a sí mismo. Bueno, entonces le dice, mira, tú no te has humillado, ¿ah? Sino que te has ensalzado en contra del Eterno de los cielos y has traído delante de ti los vasos del templo y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero el que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos los caminos, no has glorificado. ¿Ah? Entonces, este es algo que no debemos de hacer. O sea, aquí Belsasar ve un ejemplo de soberbia y cómo Hashem humilla a esta persona. ¿Ah? Entonces, no debemos de seguirlo. Vemos que otras personas
ejemplos bíblicos, estoy hablando de ejemplos bíblicos, vemos que fueron humillados y nosotros lo que tenemos que buscar es ser humildes, ¿ah? No pasar por circunstancias adversas para ser humillados, ¿ah? Sino que buscar humillarnos a nosotros mismos. Y es a donde vamos. ¿Cómo nos humillamos? Ok, y aquí necesito decir que si no nos humillamos a nosotros mismos, ¿sabes qué? Hashem nos va a humillar a nosotros. Si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, entonces recibiremos ayuda divina. Y esto viene con mucho sufrimiento. Entonces, no debíamos buscar esa parte. Entonces, ¿cómo nos humillamos? Aquí está, en la Sagrada Torá nos dice, entonces confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres en la rebeldía con la que se rebelaron contra mí, y aún más, porque se enfrentaron conmigo. También yo me enfrentaré con ellos y los llevaré a los países de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y aceptarán el castigo de su iniquidad. ¿Lo vio? Y yo me acordaré de mi alianza con Jacob y de mi alianza con Isaac, y recordaré mi alianza con Abraham, y recordaré la tierra. Entonces, ¿cuál es la forma de humillarnos? Reconoce, confiesa tu iniquidad y también la iniquidad de tus padres. La rebeldía, aunque nos hemos rebelado contra Hashem. Y en el ejemplo de los reyes que vimos, confesaron su iniquidad. La persona orgullosa se nos va a hacer más difícil el aceptar un error. ¿Mm? A la persona orgullosa le va a ser más difícil aceptar sus errores ante las personas como sus pecados con Hashem. Ajá. Pero si tú confiesas tu iniquidad y, o sea, confiesas tu error y lo reconoces, que no solamente es error, sino también tu rebeldía, y aceptas el castigo por los mismos, eso es humillarte a ti mismo. Entonces tiene varios niveles, no lo vamos a ver por niveles el día de hoy, pero bueno, este es de forma general es eso. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, nos vamos a dar otra cita más, que dice, para demostrar, según las Crónicas 12, 6 y 7, dice, entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Adonai. Entonces, ven cómo dijo la ciudad de cuando tú, el humillarte es también reconocer la justicia de Hashem y que lo que nos sucede, lo que nos acontece, ajá, es por causa de nuestros pecados. Ajá. Dice, aceptar el castigo de la iniquidad, eso es parte de humillarse a sí mismo. Entonces, en vez de enojarnos por las cosas que nos suceden, que aparentemente a nuestros ojos son negativas, malas, dañinas, todo esto puede ser el castigo por nuestra rebelión y por nuestros pecados. No vamos a ir a ver profundamente, pero cuando nosotros en medio de eso decimos, yo reconozco mi error, ¿eh? Acepto que me equivoqué y además digo, justo es Hashem, mira, me llegó esto por la justicia de Hashem. Hashem no tiene culpa alguna. Esto no es cosa que Hashem haya hecho solamente porque le dio la gana hacer. Es causa directa de mi pecado. Entonces, dice, cuando Adonai vio que se habían humillado, ¿cómo se humillaron? Pues ellos dijeron, aceptaron el castigo y alabaron a Hashem diciendo, justo es Hashem. ¿Sí? No en balde decimos también el resto, ¿verdad? Que todo esto nos ha pasado por nosotros, pero tú eres justo. Ajá. Diciendo,
por haberse ellos humillado, no los destruiré. Ese es el poder de la humildad, sino que dentro de poco les daré salvación y se derramará mi corazón sobre Jerusalén por manos de Sosac. Entonces, de manera simple y sin tanta complicación, vemos que aceptar tus errores, aceptar tus pecados, aceptar tu rebeldía, ¿ah? Confesarla, que es algo importante, ¿sí? Y entonces, aceptar el castigo, esa es otra forma. La primera forma es aceptar tus errores y tus pecados, incluyendo la rebeldía. Eso es humillarte a ti mismo. Entonces, no pongas pretextos, no te justifiques diciendo, oye, llegué tarde, humíllate a ti mismo, ¿sí? No sé, me levanté tarde, no calculé bien, tuve un error. No digas, es que no, pues mucho tráfico y esto me quedó mal y todo eso. O sea, le echas la culpa a los otros, no aceptas que te equivocaste, no aceptas tu error. Si tú empiezas en esos detallitos a aceptar tu error, a aceptar que te has equivocado, también podrás entonces decir, bueno, me pasa esto, ¿por qué? Porque Hashem, yo he pecado delante de ti. Eso es humillarse. Ahora, el siguiente, si ahí no nos humillamos, Hashem va a traer la justa retribución por nuestros pecados. Bueno, ya estamos recibiendo nuestro castigo por nuestros pecados. Claro, no van a ser, Shalom, grandes sufrimientos, pero sí alguna enfermedad y sufrimientos en general, y ahí tú aceptas tu castigo y bien, aceptas tu castigo y reconoces la justicia de Hashem por ello, entonces esto es otra forma de humillarte a ti mismo. Una es antes de que sufras y otra es ya cuando estás recibiendo tu castigo. Y con estas dos formas son, aquí sin complicarnos muchos, esa es la forma de humillarnos a nosotros mismos. Bien, entonces, ¿sí? Eso fue Baruch Hashem, la parte de humillarnos a nosotros mismos, buscar la cualidad de la humildad, y vemos que podemos aprender tanto de los ejemplos positivos como el de los ejemplos negativos, y la Torá y el Tanaj nos han revelado la forma de humillarnos a nosotros mismos. O sea, no solamente Hashem nos dijo, humíllate, sino nos da la forma de hacerlo. Y lo vimos. Entonces, una es antes del sufrimiento y la otra ya cuando tienes el sufrimiento. Y en ambos lleva reconocimiento. Antes del sufrimiento, reconoce tu culpa, reconoce tus errores, tu rebeldía, y con eso empiezas a humillarte a ti mismo. Cuando no reconociste a tiempo, no te humillaste a tiempo, Hashem viene y bueno, da la justa recompensa por tus pecados, y ahí es otra oportunidad para humillarte a ti mismo. Reconoce que eres culpable y que estás recibiendo lo justo y que Hashem es recto en dárnoslo. Entonces, esa es otra forma de humillarse. Bien, y con eso finalizamos lo que es el Pirkei Avot. El comentario del Pirkei Avot. Ahora vamos a ir al comentario de la Didaje. Si me permiten, voy a volver a compartir pantalla. Y tenemos la llamada de Dajer. ¿Qué vamos a analizar? En lo que es el capítulo 9, versículo 4, dice que nadie participe de Pesach sin haber completado su conversión, con la inmersión conforme a lo que nos enseñó Adonai Yehoshua. Puesto que la Torah lo dice, y en este sentido nuestro maestro solía decir, no le den lo sagrado a los perros. Miren, es curioso cómo esta comunidad interpreta esa parte que conocemos nosotros en los evangelios, que es no le den lo sagrado a los perros. Ajá.
y no tiene las perlas a los puercos. ¿Cómo lo interpreta? En este sentido, de que no participe de Pesaj alguien que no ha completado su conversión. Y esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿De dónde lo saca? Esta comunidad del primer siglo, obviamente la saca primeramente de la Torah. En Éxodo capítulo 12, versículo 48 nos dice, si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua del Eterno, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues sea como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. Aquí, en primer lugar, está hablando de los pueblos gentiles, ¿sí? ¿No? Entonces dice, bueno, si alguien de los extranjeros, ¿no?, quiere celebrar, ok, va a poder celebrarlo, pero se tienen que circuncidar, eso tiene que haber de una conversión, ¿sí? Se tienen que convertir plenamente, si no, no pueden participar de Pesaj. ¿Ah? Entonces, la Torah nos dice que no debe comer el extraño, la palabra en hebreo, nahar, está en el capítulo 12, versículo 43. Luego en el 45 nos habla del toshav, que tampoco puede comer, es un residente, ¿no?, un extranjero. Ahorita vamos a ver. Y luego un trabajador asalariado, un sahir, 1245, y el extranjero, el ger, que acabamos de ver en 1248. Ese es el que ya lo vimos, en la cita anterior. Entonces, vamos a ir explicando. El extraño, Mejilta de Rabbi Shimon Bar Yochai se basa en que este extraño o extranjero, también lo traducen de diferente manera, es un judío cuyas acciones se han vuelto extrañas para su Padre Celestial, es decir, un apóstata, dio la espalda a la fe. Entonces, según la Mejilta de Rabbi Shimon Bar Yochai, este extraño, el Nahar, que dice, y un extraño no comerá de ella, está hablando de un judío que sus acciones se han vuelto extrañas, o sea, dejó el camino, apostató de la fe, y entonces no se le puede permitir. Y ahorita vamos a ir a ver por qué no se les permite a estas personas. Primero, quiénes son, y después ver por qué. Bueno, entonces esa es la parte del Nahar, ¿de acuerdo? Ya que lo estamos haciendo, aquí vamos a empezar a ver un poco acerca de el por qué la Torah es tan estricta acerca de que no debe consumir Pesaj, ya que lo estamos haciendo como un signo y como un recordatorio de que vinimos en ese momento a refugiarnos bajo las alas de la divina presencia. ¿Qué? Está hablando de Pesaj. ¿Ah? Todos salimos de ahí y dice, la verdad, debemos de considerarnos todos como si nosotros mismos hubiéramos salido en ese momento. ¿Ah? Entonces, lo que hacemos, de hecho, ahorita no hacemos Pesaj, hacemos el Seder de Pesaj, el orden, y no comemos el cordero porque no hay templo. Todo eso lo hacemos como recordatorio, porque en ese momento, dice aquí, esto es tomado del Sefer HaChituch, nos dice que salimos a refugiarnos bajo las alas de la divina presencia y que encontramos en el pacto de la Torah y de la fe. Y entramos en el pacto de la Torah y de la fe. Por tanto, no es apropiado que que alimentemos con la carne de Pesaj a alguien que es lo opuesto a esto, que salió del grupo y negó la fe. Como dijimos, se ha vuelto extraño porque sus acciones son extrañas a su Padre Celestial, es un hombre apóstata, es un judío, pero al fin y al cabo apostató de la fe. Entonces, ¿cómo va a participar de Pesaj si él mismo ha negado la fe? O sea, ya no está dentro del pacto de guardar la Torah ni de la fe. Entonces, ha negado esto, no es coherente, no es posible que se le dé la carne de Pesaj, ¿saben? Entonces,
El siguiente es el residente, es un toshav. ¿Ah? Esto es lo que conocemos en nuestros días como un noahid. ¿Ah? En tiempos bíblicos se le conocía como un temeroso de Elohim. ¿Ah? Talmúdicamente un piadoso entre las naciones. Ajá. Y debido a que este sacrificio es para recordar. ¿Por qué lo hacemos? Ok. Esta persona, un residente, un Toshav, un Ger Toshav, es una persona, un gentil, que se le permite vivir en la tierra de Israel, por eso es Toshav, por eso es residente. Bueno, por eso se le traduce como residente, porque se le permite habitar en la tierra de Israel porque sigue los 7 preceptos universales, entre ellos no a la prohibición de la idolatría. Estos siempre han estado, desde que salió el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, han venido personas como de este tipo, en que no cumplen toda la Torah, están parcialmente dentro, por así decirlo, cumplen las 7 leyes universales y con esto cumplen la voluntad de Hashem. ¿Por qué no alimentamos a una gira con la carne de pesa? Si ya vimos el otro, porque es una apóstata, ok, pero una gira que en Hashem no sigue toda la Torah, pero bueno, cumple con lo que él debe cumplir, las 7 leyes universales. ¿Ah? Y dice, y debido a que este sacrificio es para recordar nuestra libertad y nuestra venida al pacto constante con Elohim, que sea bendecido, es lógico que solo aquellos que tengan la misma fe se beneficien de ello. ¿Ah? Eh, Recordatorio de que Hashem libera al pueblo de Egipto. Lo saca para ser un pueblo especial, lo saca para recibir la Torah toda, no solamente una parte. Entonces, por eso es que un justo entre las naciones no puede participar de Pesach, porque no está dentro de todo el pacto. Ajá. Por tanto, no puede beneficiarse, no puede consumir la carne, porque tampoco es propicio. Él no está dentro del pacto, no es parte del pueblo de Israel, ¿ah? Y en ese aspecto, entonces. Ahora, el siguiente, el extranjero, el guerra, es lo que ya hemos visto. Este es un gentil en primer lugar. Nos dice, ¿por qué? Porque dice, ningún extranjero comerá de ella. Entonces, un gentil, no se lo puedes dar a un gentil. Y por lo mismo, si el Nuajira que sigue la voluntad de Hashem para un hombre gentil, ajá, ahora el gentil que es idólatra, que no se, ni siquiera cree en Hashem, bueno, entonces es todavía más la prohibición, ¿no? En el caso del extranjero, del guerra. Ahora, en segundo lugar, es curioso que de este mismo versículo, Jamín vaya a decir que es un judío que no fue circuncidado. O sea, la explicación de este guer, la primera parte, el pesal, es un gentil, un extraño, un extranjero. Pero aquí también los sabios derivan que este que no puede participar de Pesaj es, según se hizo, sería un judío, pero que no fue circuncidado, porque sus hermanos murieron a causa de la circuncisión. Esto es, llega el primogénito, los circuncidas, muere. Hasbe Shalom. Lo aleno, no venga sobre nosotros. El segundo hijo viene y nace, se le quiere circuncidar, lamentablemente muere. El tercer hijo viene y es peligro de vida, tiene ya antecedentes, puede morir, entonces mejor lo dejamos sin circuncidar. Este no se le puede dar la carne del cordero porque no está circuncidado, pero como es un judío, ajá, puede participar, pero no come la carne del cordero, puede comer, creo que aquí lo tenemos, no, puede comer como lo dice el Talmud, nos dice, no se le puede dar del cordero de Pesach, pero matzot y maror sí puede consumir, o sea, las hierbas amargas y la matzá son los demás de lo que es la, ah,
lo que es Pesaj puede consumir, pero no se la puede dar completo. Bajo este mismo, hay comunidades que hasta el día de hoy, aunque es el Seder de Pesaj, todavía hablo de comunidades mesiánicas, ¿sí? Son unas comunidades mesiánicas, aunque no es Pesaj como tal, es el Cedar de Pesaj, no consumimos cordero, no dejan que participe una persona que no ha completado la circuncisión total, bueno, que no se ha circuncidado, no ha completado su conversión, entonces no lo dejan que participe totalmente. Por ejemplo, no sé, algunos evitan que coma, digo, que beba algunas o todas las copas, ¿ah? Bueno, difieren, ¿no? Difieren en cada comunidad. Pero bueno, eso no es nuestro tema el día de hoy, pero ciertamente es parte de la temática. Ahora, ah, ¿por qué la importancia de Pesaj? Porque ciertamente, ya vemos, hay provisión y hay provisión de que muchos no consuman de lo que es el curador de Pesaj, pero y ya vimos que una de las razones por las cuales no se les deja consumir Pesaj. Y es importante este evento de Pesaj, por supuesto, es no solo importante, yo creía que fundamental y vital, porque nos dice números, por ejemplo, 1:1, dice, habló Adonai de Moshe en el desierto del Sinai, en la tienda del encuentro, el primero del mes segundo, el año segundo de la salida de Egipto. Entonces, es un evento tan importante que de ese evento empieza a contarse los años, empieza a tenerse un registro a partir de ese evento. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 6:1, y esto solamente nos va a hablar de la importancia de la fecha. ¿Ah? En el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto. Por tanto, es importantísimo que hasta ese tiempo, todavía siguen contando, mira, vamos 480 años de que salimos de Egipto. Ve la importancia de Pesaj. ¿Ah? Continuamos, dice, eh, el nacimiento de Israel como pueblo tuvo lugar a partir del acontecimiento trascendental. No es un simple hecho histórico, sino el fundamento de la fe israelita. La fórmula: Elohim sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y brazo extendido, en algunas veces, aparece en el Tanaj, en el llamado Antiguo Testamento, al menos 76 veces. Por eso no vamos a poner la lista de cuántas veces, ¿va? Aquí nos está diciendo de dónde lo estamos tomando. El documento se llama La tradición del éxodo de los profetas por Santiago Ausín. Búscalo, está en internet. Sin contar textos dudosos y duplicados. O sea, si contamos textos duplicados, ¡puf!, se eleva esto muchísimo más. ¿Ah? Aparecen todas las tradiciones de lo que se ha llamado el Pentateuco, o sea, la Torah, en los Salmos y en los profetas hasta Daniel. O sea, esta parte se vuelve, porque dijimos, vital, central. Ajá. Si quieres saber un poquito más acerca de esto, puedes buscarlo en internet. Está el documento de Santiago Auxin, la tradición del éxodo de los profetas. Entonces, comprendamos un poquito más acerca del motivo de la prohibición. Hashem se niega, deja establecido varias mitzvot que dicen no puede comer el extranjero, el ger, el toshav, el asalariado, el extraño, no lo pueden comer, y ya vimos un poquito de eso, y el Sefer HaChinuch dice, y no es de extrañar que haya muchos mandamientos que surgieron sobre esto, no te extrañes, uno podría decir, oye, ¿por qué hay tantos mandamientos acerca de Pesaj? ¿Ah? Tenemos este mandamiento y este mandamiento, y entonces en el conteo el Sefer HaChinuch se dedica a explicar cada uno de las mitzvot. Entonces dice, este es para que recordemos los milagros que hizo Hashem por nosotros en la tierra de Egipto, cuando nos sacó de Egipto. ¿Ah? Y nos va a decir, esto es para lo mismo, esto es para lo mismo, esto es para lo mismo. Entonces se ve obligado a explicarle a su hijo y decirle, no te extrañes de que surgieran tantos mandamientos de un solo evento, del evento
de la salida de Egipto. Y como vimos que tantas veces se repite en el Tanaj. ¿Ah? O sea, que tenemos mandamientos positivos que nos dicen, ese es mitzvot hacer, que tenemos que hacer, ¿ah? Conlleva una acción, y mandamientos negativos, lo hace, los mandamientos que nos prohíben hacer algo, que nos dicen, abstente de eso, no hagas esto. ¿Ah? Ya que es una gran base y un pilar fuerte en nuestra Torah y en nuestra fe. De hecho, sí, el éxodo de Egipto es algo que aparece mucho, mucho, no solo en el Tanaj que acabamos de ver, 76, solamente 76 de esas frases, si pudiéramos, las que se repiten y todo eso, se elevaría muchísimo más. Es un tema muy frecuente, la salida de Egipto. Y de hecho nosotros, y por esto siempre decimos, en memoria del éxito de Egipto, en nuestras bendiciones y en nuestras oraciones. Estamos, por ejemplo, Shema habla acerca de la salida de Egipto, bendiciones anteriores de Shema también, y ahí lo tenemos en otras partes, también incluso hacemos Shirat Hayam, ¿no? El cántico del mar, ahí tú checa el Sidur que te dices, y bueno, pues podrás ver que el tema recurrente, entonces en nuestras oraciones, entonces, se vuelve muy, muy importante esto. Y como es tan importante y que todo lo hacemos como un símbolo y recordatorio de tal evento que es fundamental, fundamental, una base y un pilar en la Torah. No solo por eso se va a repetir tanto, sino de ahí que la Torah nos prohíba que tantos que participen de Pesaj. Entonces, todo esto es para qué, para ver por qué la Didaje dice que nadie participe de Pesaj sin haber completado su conversión. O sea, tenían también la misma importancia. ¿Ah? Y algo importante que debemos destacar es lo siguiente. La fecha. ¿Cuándo se escribe este documento? Hay quienes dicen alrededor de 65 y otros 80, un poquito más. ¿Cuándo se escribe? Sabemos que en el año 70 deja de haber templo. Ok. Si fue antes, entonces sí estaría hablando de Pesaj. Si se escribe antes, todavía hay templo, entonces hay Pesaj. Si fue después del 70, ya no hay Pesaj. Hay un ceder, un recordatorio, un memorial, pero ya no hay cordero porque ya no hay templo, etc. Entonces, ¿habla de Pesaj en sí con cordero o habla del ceder de Pesaj sin cordero y estamos, por tanto, después del templo, de la destrucción del templo? Ajá. Y las consecuencias. No pusimos nada porque tenemos que derivar. Si es anterior, ajá, a la destrucción del templo, tiene que estar hablando de Pesaj forzosamente. Pero si no, debe estar hablando del ceder de Pesaj. ¿Y eso en qué nos afecta? Podrías preguntar. Bueno, es que esta comunidad, y por tanto, que como es una comunidad no solamente judía, sino es una comunidad que identifica a Rabí Joshua como el Mesías, por tanto es más válida para nosotros como mesiánicos, bueno, discípulos de Rabí Joshua. La palabra mesiánicos a algunos no les gusta mucho, y bueno, nomás lo digo de la forma que nos entienden, ¿verdad? Entonces, pues, si es incluso el ceder, la didaje estaría prohibiendo que los que no han completado su conversión, que no participen del ceder. Esas serían las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia práctica de saber o de discutir esto? Es que la didaje sería un documento que nos estaría diciendo, hoy se prohíbe que las personas que no han completado su conversión participen del ceder de pesa. Eso, alágicamente, ya nos afectaría, o sea, sería de gran relevancia. Pero aquí falta investigación. Decimos, ¿es anterior o es posterior?
Ajá. Y vemos que entonces que Pesach se necesita conversión completa según la Torah, tiene que haber templo, cordero y muchas otras cosas más que no estamos poniendo. El Seder es sin templo, sin cordero, es más memorial que otra cosa. Ajá, cierto, cumplimos algunas mismas que sí podemos cumplir, como la matzá, el maror, la gadá, etcétera, sí, y para eso se hizo precisamente el Seder, pero ya no es Pesach como tal. Ajá. Entonces, en Yevamot 7a, esto enseña que solo el cordero pascual, el incircunciso no puede comer, pero sí matzá y hierbas amargas, como ya había dicho, esta es la cita de Yevamot. O sea, una persona, un incircunciso, que estamos hablando que la Gemara lo va a interpretar como aquel judío, lo va a extrapolar, porque el significado literal es de que un gentil que es incircunciso no puede comer de pez. Bueno, pues eso mismo lo va a interpretar como el judío, que siendo judío, como sus hermanos han muerto a causa de la circuncisión, él no se le circuncida. Entonces dice, pero la Torah prohíbe que el incircunciso coma de Pesaj. Entonces le dice, bueno, que no coma del cordero, pero sí puede comer de matzá y de las hierbas amargas, del maror y de la matzá. Esto es importante. Vemos que al judío que no estaba circuncidado no podía participar plenamente de Pesaj, pero pero sí parcialmente, que es, como dije, una de las costumbres, una manera de observar el ser de Pesaj de unas comunidades que son alumnos del Rabí Joshua, que no permiten que el que no ha completado su conversión, que es incircunciso todavía, pero está en proceso de conversión, participe de Pesaj, perdón, del ceder de Pesaj. Algunos, como digo, no le permiten tomar unas copas o bien todas. Eso es otra cosa. Entonces, como dije, es importante, sí, porque se vuelve importante para nosotros como comunidades, alumnos de Rabí de Joshua, saber cómo se llevaban, cómo era la observancia de o es Pesaj o es el ceder de Pesaj. Y eso nos afectaría a nosotros todavía más. Bien, entonces hemos visto que la Didaje habla de no se debe dar, no tienen que participar de Pesaj los que no han completado su conversión. Ajá. Y bueno, abrimos la posibilidad de que sea o el ceder o Pesaj como tal. Y bueno, todavía esto nos va a servir también para la siguiente clase en la que vamos a ver un dilema similar. Ajá. Hablando de la fecha de composición del escrito llamado de Daje. Bien, pues entonces con eso terminamos. Nos vemos la próxima semana. Leíta otro.